Buenas noches, mi nombre es Nelson Rodríguez, soy estudiante de último semestre de Ingeniería de Sistemas. Como tema evaluativo del módulo 3 escogí placer y dolor en el cerebro. Antes me gustaría hacer una síntesis o una introducción de qué es dolor y para qué sirve. Bueno, el dolor no es más que una señal que emite el cuerpo cada vez que su parte interior o externa o exterior se ven afectadas por algún trauma, ya sea leve o crítico. Ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo con un cuchillo, lo primero que sucede es que los nervios de esa zona, que se llaman nociceptores, al detectar el daño en el tejido se estimulan. Los nervios nociceptores son específicos para registrar desgarros o cualquier otro daño real. Hablaba de daños reales como una cortada donde sale o empieza a salir mucha sangre del cuerpo, ya sea teniendo en cuenta que sea una cortada leve, más bien poca sangre. Otro ejemplo podría ser, para hablar de leve, cuando acercamos sin darnos cuenta la mano al fogón de una estufa. Tan pronto el cuerpo percibe que el dolor está afectando la epidermis o dermis de la mano, manda una señal y sin que nosotros pensemos, sacamos la mano para no seguir lastimándonos, pues. Esto es un reflejo, pero que lo emiten los neurotransmisores que están, o nervios nociceptores, y que mandan esas señales a través de la médula espinal. Entonces, esa sería la introducción de qué es el dolor. Bueno, entonces continuando con placer y dolor en el cerebro y dando una pequeña síntesis de qué era el dolor, vamos a hablar de estas dos sensaciones, dolor y placer. Se trata de dos sensaciones que suelen ser completamente opuestas. Siempre que nosotros las relacionamos, dolor y placer tienen que ver con polos opuestos. De hecho, suelen asociarse con lo negativo y positivo. Pero lo cierto es que a nivel cerebral están más cerca de lo que creemos. De hecho, hay una palabra que dice que amor es dolor. Es como decir, el dolor puede provocar placer. Para muchas personas, y no solo desde el punto de vista sexual, sino que también como terapia médica, vamos a contarles cómo estas dos sensaciones tan diferentes tienen mucho en común. Bueno, primero, la relación entre dolor y placer. Científicamente, la línea que separa dolor y placer es muy pequeña. Ambas sensaciones primariamente físicas y que son muy intensas activan el mismo circuito cerebral y liberan dopamina. La dopamina es un químico cerebral que de cierta manera recompensa al cuerpo con una sensación agradable, similar a la de las drogas. En el caso del placer, la dopamina genera esa sensación de relajamiento y bienestar, y cuando hablamos de dolor, llama a disminuir en algo ese sufrimiento. El dolor en sí no es adictivo, pero sí la sensación de liberarse de él. No por nada se produce adicción a medicamentos opioides para el dolor. Quienes sufren de fuertes dolores crónicos pueden utilizar actividades que causan un dolor menor como forma de buscar alivio. Un dolor que se sienta como recompensa se interpreta como tal. Uno de los casos más comunes está entre quienes realizan deportes muy exigentes para el cuerpo y que sobreponen el dolor con el placer que provoca el triunfo o llegar a la meta. El placer del dolor viene de la experiencia emocional que provoca y no de la física. Un dolor poco o medianamente intenso puede ser interpretado como una señal de placer. El sentir que el dolor disminuye o que podemos tolerarnos genera bienestar, y un dolor que se puede manejar puede convertirse en parte del juego sexual. A ver,
Continuando, seguimos con sadomasoquismo, dolor y placer combinados en el sexo. El sadomasoquismo, una de las parafilias sexuales más comunes, está basada en la obtención de placer mediante el dolor, siempre controlado a nivel soportable pero sensorialmente plausible. Quienes gustan de participar en prácticas de sadomasoquismo tienen un umbral de dolor mucho más alto y le da de sentir un dolor que para ellos es leve y el alivio de este medianamente la acción cerebral. Provoca una reacción que se traduce como placer sexual. Cuando el dolor causado por otra persona o autoinfligido, siempre consentido, es considerado como beneficioso, se redistribuye a las zonas específicas donde suele contraerse el placer. No por nada, para muchos adictos, al encontrarse sin su dosis, recurren a practicarse cortes en la piel para aliviar su sufrimiento. Bueno, para terminar con este tema, voy a leer un artículo del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos que dice que el dolor y el placer vienen del mismo lugar. El dolor y el placer, dos sensaciones que percibimos como opuestas, se forman en la misma región del cerebro, lo que los convierte en extremos de una misma línea continua, según afirma una investigación realizada en Estados Unidos. El estudio dirigido por David Borsog del Departamento de Investigación sobre el Dolor del Hospital General de Massachusetts podría tener, según sus autores, un gran valor en el desarrollo de métodos de ayuda para los pacientes del dolor crónico. El placer y el dolor responden a dos sistemas cerebrales que nunca habían sido asociados en el pasado, afirma Borsog. El investigador asegura que por primera vez se ha podido demostrar que un estímulo de tipo adverso que provoca dolor activa también las estructuras de recompensas, las que proporcionan placer y viceversa. Según explican en un artículo publicado en la revista especializada Neuron, algunas áreas del cerebro conocidas por reaccionar a las sensaciones de recompensa, como el denominado nucleus accumbens, se activan también, aunque de distinto modo, con el dolor. Lo han comprobado mediante imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI en sus siglas en inglés, del cerebro de personas que voluntariamente se habían sometido a estímulos placenteros y dolorosos. Los sujetos que se sometieron a las pruebas eran 8 voluntarios en buen estado de salud, que sostenían en sus manos un transmisor térmico capaz de emitir diferentes niveles de calor, desde estímulos cálidos a calor intenso. Los escáneres fMRI del cerebro captaron las reacciones que tenían lugar en las áreas que se sabe están implicadas en el procesamiento de los estímulos placenteros o dolorosos. Los resultados, ha explicado Borsog, demostraron que estímulos no placenteros provocados por calor activaron no solo los mecanismos de dolor, sino también otras áreas que se consideran con anterioridad parte del circuito de las recompensas. En el núcleus accumbens, vinculada a las sensaciones de placer, la actividad provocada por los estímulos dolorosos fue la opuesta a la que se había observado en otros estudios sobre estímulos de tipo recompensa. Las áreas que registran las sensaciones de recompensa son las mismas que contienen los receptores de placer, y sobre ellas actúan estímulos como la comida, las drogas o las ganancias del juego. Además, la actividad de las áreas de recompensa fueron cambiando a lo largo del experimento. Eran más activas nada más comenzaba la sensación de calor, mientras que las estructuras asociadas con el dolor eran más activas unos 25 segundos después de iniciarse este mismo estímulo. Lino Becerra, uno de los investigadores que ha participado en el estudio, ha señalado que quedaron sorprendidos al ver esa diferente respuesta temprana y tardía, con las estructuras de la recompensa o el placer respondiendo antes que los circuitos del dolor. Parece ser, ha indicado el investigador, que los filósofos que proponían que el dolor y el placer eran parte del mismo espectro tenían razón. David Borsog, por su parte, ha expresado su esperanza en que estos resultados puedan ayudar a los científicos a entender cómo el dolor crónico puede producir cambios en el cerebro de los pacientes. La conclusión de este documento es que los estudios científicos asocian
a la misma parte del cerebro con el dolor y el placer, lo cual tiene mucha relación, ya que en esa misma línea está la recompensa y el sistema de alarma o mensajería del cuerpo cuando se ve afectado. Lo que pasa es que al parecer a algunas personas esa afectación, llamémoslo masoquista o sadomasoquista, la asocian con placer. Al parecer en el estudio pasa lo mismo. Cada vez que a esos 8 voluntarios les empiezan a aplicar, al principio hay dolor, pero a los 25 segunditos ya empiezan a sentir placer con el calor. Ya son respuestas neurotransmisoras del cerebro. Espero les haya gustado. Gracias, hasta luego.